Estaremos viendo entonces hoy la parte del mundo espiritual. ¿Cuál es la importancia del mundo espiritual? La pregunta es, ¿por qué es importante saber y conocer acerca del mundo espiritual? Entonces vamos a entender concerniente al mundo espiritual. Nuestra referencia principal, que es la que nos vamos a memorizar, ¿verdad? Para la próxima clase va a ser 2 Corintios capítulo 4, versículo 18. Y vamos a empezar yéndonos ahí a 2 Corintios capítulo 4, versículo 18. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 18. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Amén. Fíjese bien que dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. Es decir, que hay que ver lo que no se ve. Hay que ver lo invisible. Usted tiene algunos lentes especiales para ver cosas invisibles. No, ¿verdad? Pero acá dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Entonces está comparando dos tipos de cosas. Hay que mirar, pero hay dos tipos. Las cosas visibles y las invisibles, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Pues las cosas que se ven son como temporales. Pero las que no se ven son como lo que a nosotros nos gusta, eternas. Esta es la importancia de estudiar el mundo espiritual, que a pesar de que no lo vemos ni tocamos, que dice, hay alguien que sí puede verlo y hay alguien que no puede verlo. Pero ¿de qué dice? Hay alguien que puede ver lo invisible y que el resultado es lo eterno. Ahora, ¿cómo Dios va a mostrarnos a nosotros algo que no podemos ver? ¿Cómo explicaría Dios hacia nosotros algo que nunca hemos visto? Vamos a ir a Romanos capítulo 1, versículo 20, para que entendamos entonces cómo Dios nos explica lo invisible, lo eterno. Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Ahora esto debería ser una referencia más clara. ¿Qué dice? Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente, oye, visibles. Lo que era invisible de Dios se hace visible. ¿Cómo? ¿Qué dice? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. Usted sabe cómo funciona una semilla, ¿no? Usted sabe que si usted planta una semilla de naranja, ¿qué árbol va a tener? Pues de naranja. Usted sabe que la semilla se planta en un campo que necesita tiempo, necesita agua, necesita limpiar ese campo. ¿Qué pasa si usted intenta poner una semilla en un campo lleno de rocas y espinos, físicamente hablando? No va a crecer. Y todo esto es una explicación física para explicar lo espiritual de Dios que es eterno. Por eso dentro del lenguaje figurativo Dios utiliza las cosas físicas y las parábolas escondiendo mensajes de lo espiritual que es eterno. Por eso es que aprendemos el lenguaje de Dios. Por eso vamos a estar estudiando significado figurativo de sol, de luna, de estrella, de viento, de agua, lluvia, pozo, mar, río. ¿Sabía que todo eso es figurativo? ¿Por qué? Porque entendemos todas esas cosas físicas, las vemos a diario. Ahora, ¿qué es lo que más dice? Mateo capítulo 6, versículo 9 al 10. Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10.
Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Preguntaba entonces al inicio, ¿por qué es importante entender el mundo espiritual? Porque que él dice, y esto lo habíamos estudiado anteriormente, Mateo 6, del 9 al 10. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. La voluntad de Dios acá tiene que hacerse también en la tierra. Vamos a estudiar el mundo espiritual, saber qué hay en el mundo espiritual, porque lo que sea que hay ahí arriba y de la forma en que se trabaje ahí arriba es la forma que Dios designa que también se trabaje en la tierra. Y lo que sea que hay arriba tiene que ser espejo hacia abajo también. Esa es la importancia. Pero si ni siquiera sabemos lo que hay en el mundo espiritual, mucho menos que sepamos cómo se vaya a cumplir en el mundo físico. Esa es la importancia. Vamos a empezar ahora entendiendo la diferencia entre Dios y Satanás. Ahorita me gustaría preguntarles, cuando piensan en Dios, ¿quién es Dios? Ahora, sí sabemos que hay muchas cosas que se dicen acerca de Dios conforme a las escrituras, ¿verdad? Hay gente que dice Dios es mi salvador, Dios es mi restaurador, Rey de reyes, Él es mi Padre, Él es mi aliento, mi confort. Sin embargo, si es algo que hemos aprendido hasta este momento, es que todo lo vamos a ver conforme a qué? A las escrituras, ¿verdad? Viendo las cosas desde la perspectiva de Dios. Vamos a ver la primera cualidad de Dios y ver la diferencia en estas dos entidades entre Dios y Satanás. Y la primera cualidad importante que vamos a estudiar es la primera que aparece en la Biblia, que es Génesis capítulo 1, versículo 1. Génesis capítulo 1, versículo 1. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Amén. ¿Cómo se presenta Él como creador? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y fíjense que de este libro, de todo lo que pudo haber empezado diciendo, empezó hablando con esto. Empieza refiriéndose al mismo como aquella entidad que crea. ¿Qué es lo que crea? Génesis capítulo 1, versículo 27. Génesis capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Amén. Creador de la humanidad. ¿Qué más? Vamos a ir a Zacarías capítulo 12, versículo 1. Zacarías capítulo 12, versículo 1. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Amén. Amén. ¿Creador de qué más? Creador del espíritu. Por eso recordamos en Génesis cómo Él sopló su espíritu, su aliento en Adán. ¿Por qué? Porque Él crea el espíritu. Esto es muy, muy importante. No menosprecien este detalle, es muy importante. Por último, Colosenses 1:16. Vamos a tener muchas referencias en esta lección. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Amén. ¿Qué dice entonces? Creador de todo. Por si no estaba claro, ¿verdad? Creador de todo. Por Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, etcétera. Todo fue creado por Él. Vamos a ver ahora la otra cara de la moneda. Vamos a ir al lado de Satanás y entender un poquito la diferencia. Vamos a ir a Ezequiel. Antes de irnos a Ezequiel,
Dios creó a Satanás. ¿Creó Dios algo tan mal? ¿Creó Dios a alguien que nos iba a traer maldad? ¿Era parte del plan de Dios? ¿Dios creó a Satanás entonces? ¿Sí o no? Sí, no, quién sabe, tal vez. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 28, versículo 11 al 17. Y espero que todos lo tengan antes de empezarlo a leer. Se lo voy a leer yo, pero quiero que todos lo tengan. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Fíjese bien la vestidura de esta entidad, de este ser. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice. De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Las mujeres creo que saben muy bien, se saben muy bien todas estas joyas. Dice, los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. La diferencia es, Satanás es creación, no creador. Esta es una gran, importante diferencia. Versículo 14. Tu querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Y esto le vale recordarlo para más adelante. Estaba en el monte santo de Dios, en el mundo espiritual. Fíjese bien que en el mundo espiritual hay un monte. ¿Ya había escuchado esto? Siempre hablamos de monte Sinaí, monte Sión, monte esto, pero en el mundo espiritual había un monte, no solo en el físico. Ahora tiene sentido muchas cosas en el mundo físico. ¿Qué dice entonces? Versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. ¿Esta maldad se la puso Dios a él? No. Versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. El querubín pecó. No fue que Dios le dijo, ahora te voy a hacer malo. No. Uno no peca, ¿qué hace? Uno toma la decisión o no. O alguien nos obliga a nosotros a pecar. No, ¿verdad? Decisión propia. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Era tan bello que su mismo corazón se enalteció. Corrompiste tu sabiduría. Él lo está haciendo a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Esa es la diferencia, creador y creación. Punto número 2, en Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Otra gran distinción entre ambas entidades. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado 12 entendimiento o'clock. para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Amén. ¿Cuál sería entonces la segunda característica de esta identidad? Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Oye, tiene que conocer al que es verdadero. Significa que hay uno que no es verdadero. Y dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Juan 17:3 se lo recuerda, ¿verdad? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Este es un Dios verdadero. ¿Cuál sería la diferencia con Satanás? Vamos a irnos a Isaías capítulo 14,
versículo 12 al 15. Lo leemos. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, y que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. ¿Dónde quiere poner su trono? En lo más alto. Y en el monte del testimonio me sentaré. ¿Dónde se quiere sentar? En el trono de Dios. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Ojo, ¿quién le está dando esa posición? ¿Quién lo promovió de trabajo? Pues él solo. Él se está autopromoviendo. Él por eso se le llama un Dios autoproclamado. ¿Por qué se le dice Dios autoproclamado? Porque Él se sienta en el trono y está buscando cómo llegar a lo más alto, hasta parecerse, ser semejante al Altísimo. Pero nadie le dijo ese título. Él se está autoproclamando como si fuera Dios. Y esto lo va a entender aún muchísimo mejor en la segunda parte.